Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Estamos en el libro Primera de Corintios y les voy a invitar que vayamos al libro Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 18 al 5-7. Hoy día vamos a retomar el tema de la disciplina bíblica, ya que estamos en el versículo 3 principalmente, 2, 3 más o menos, hablando y meditando un poco en cuál es el proceso o el procedimiento de la disciplina en la iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:18, «Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te ruego que tú seas enseñándonos en esta tarde, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra y nunca menospreciar la santidad de la iglesia local, la santidad de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como les decía, estábamos en el tema de la disciplina y voy a retomar ese tema. La disciplina bíblica, hermano, la disciplina es, sin duda, el ejercicio de la disciplina en la iglesia ha sido, es y será un tema controversial. Por lo que es bueno hacer un breve resumen, como veíamos la semana pasada, sobre la enseñanza bíblica, antes de seguir comentando el versículo en el que estamos. Etimológicamente la palabra tiene que ver con la acción del pedagogo de cuidar y educar al niño, y por eso se relaciona en la escritura con ellos, con la educación general, cultural, intelectual, moral, y en general con el conocimiento y la ciencia. Pero también está vinculada a la corrección. La disciplina, hermano, no es castigo, ¿ya? No es corrección, no es pegar en el potito, ¿cierto? Solamente. Pero, sino que es la vía de la restauración de un camino defectuoso. Es como nosotros restauramos el camino defectuoso, y sobre todo lo vemos en los niños, en la familia, cuando los niños van desviándose, cuando uno nota, por ejemplo, que el hijo o la hija está respondiendo de una manera insolente a su padre o a su madre, o cuando uno ve que el hijo o la hija están poniendo valores en su corazón que son no bíblicos, o cuando ellos están caminando medio chueco, ¿nosotros qué hacemos? Lo enderezamos. Cuando vemos un arbolito que está creciendo de manera chueca, ¿qué hacemos? Le ponemos un tutor, lo enderezamos, y con el tiempo sacamos ese tutor y ese árbol nunca más se enchueca. ¿Me entiende? Entonces, la disciplina no es el acto de castigar una falta en particular. No es decir, mira, tú pecaste, te voy a corregir. No, la disciplina, hermano, es el camino hacia la restauración de la persona, ¿ya? Y tiene varias etapas. La manera en cómo rectificamos el rumbo errado para restaurar una vida a una debida orientación. Y esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, donde se traduce como instruir en justicia. Por ejemplo, Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense que no nos está diciendo, tienes que criarlo en puros varazos,
o en puros correazos, en puros charchazos. No, nos está diciendo críanlo en disciplina, en ese camino que vamos formando a nuestros hijos, en enseñarles que están cometiendo un error. Y muchas veces nosotros pensamos que disciplinar es corregir, es andar dándole charchazo al niño. No, no es así, hermano. La corrección es parte de la disciplina, pero es una parte al final, después de haber instruido, después de haber enseñado, después de haber entrenado, después de haber recordado. Viene la disciplina. Esa palabra, paideia, significa tutoría, y esto quiere decir educación o entrenamiento. Y por implicación, significa corrección disciplinaria, disciplinar, instruir. Es una instrucción. Los cadetes cuando entran a las Fuerzas Armadas, hermanos, ellos entran ¿a qué? A ser disciplinados. Son instruidos, son enseñados ¿en qué? En levantarse temprano, en hacer sus camas, en hacer ejercicio, en respetar la autoridad, ¿cierto? Y después ya cuando tienen esos meses de instrucción, ¿qué pasa con ellos? Caminan derechito y saben exactamente lo que tienen que hacer, ¿o no? Bueno, nuestros hijos y nuestra vida en Cristo es lo mismo. Ya hay tiempo en donde el pastor no tiene que ir y decir, hermano, vengo a disciplinarlo nuevamente. No, porque ya camina, ya conoce, ya sabe. Pero resulta que en las iglesias siempre hay niños que hay que instruir, que hay que volver al camino, que hay que poner un tutor. Segunda de Timoteo 3:16 también aparece esta palabra, pero de otra manera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero pastor, aquí no aparece la palabra disciplina. No. Pero esa palabra instruir es la misma palabra, paideia, que significa disciplina. Para disciplinar en justicia. Para formar en justicia. Otras simplemente se traducen como disciplina, como en Hebreos 12:5 al 8, que dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, ahí está la instrucción del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, hermano, a mí me da lo mismo lo que haga el hijo de mi vecino. La otra vez, yo me acuerdo años atrás, uno de mis vecinos hacía fiestas los sábados a las 11 de la noche con batería. Ni siquiera una batería bien tocada que uno dijera, ya es agradable escuchar. No, una porquería de tarrería, hermano, más encima la batería ha sido más picante porque sonaba como el forro. Pero él ahí, y yo le mandaba mensajes, vecino, por favor, mañana tenemos reunión. Tengo hijos jóvenes, me dijo él, y tienen que distraerse en algo. Sí, pero hay un reglamento de copropiedad, pues. Hay un reglamento de copropiedad en donde tienen que respetar ciertos horarios y no meter bullas, po. Pero bueno, ese joven que toque batería bien, que toque mal, que le falta respeto a su padre, que me da lo mismo. Porque yo personalmente no lo amo, porque no es mi hijo. Y dice la Biblia, porque el Señor al que ama, cuando nos empieza a ir mal, ¿no es nuestro Señor que nos está amando? Cuando empezamos a tener problemas, ¿no es nuestro Señor que nos está diciendo, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién está en tu corazón? ¿Estoy yo primero o no? Hermano, recuerde que una fe no probada no es una fe de fiar. Mi esposa me puede haber prometido en el altar, a mí te voy a amar por toda la vida. Y al año me hubiese engañado. Llevamos 15 años, nunca me ha engañado. Es una fe probada. Yo confío en ella hoy día. Más que cuando me casé con ella. No es porque sea mala mi esposa, pero han pasado 15 años en donde yo he sido el único. ¿Cierto? Amén. Amén. No, mentira, tiene más hombres en su vida ella. Tiene 1, 2, 3, 4... Yo de repente le cebo con mi esposa y estoy con todas mis niñas en la cama. Le digo, mira amor, estoy con 4 mujeres. Ah, son todas mis niñas. Bueno, es un punto aparte. Entonces el Señor al que ama, disciplina. Hermano, si tu iglesia te ama, se va a preocupar por ti. Pero si tu iglesia no te ama, ni siquiera te va a llamar, ni siquiera te va a preguntar cómo estás. Y esa responsabilidad, hermano, no es solo del pastor. Es de la iglesia. Recuerde que el pastor forma a los hermanos para la obra del ministerio, según lo que enseña Efesios. Para que la iglesia haga la obra del ministerio, no para que el pastor la haga.
Muchos por ahí yo sé que piensan, no, el pastor debería ir a visitar a los enfermos, ir a los hospitales, ir a los... Hermano, la iglesia tiene que hacer eso. Yo estoy encargado de enseñar y formar a la iglesia para que haga la obra del ministerio. Porque si yo tratara de ser súper pastor, hermano, estoy seguro que en 2 años me viene un ataque al corazón. De hecho, anoche estaba leyendo con respecto al cansancio, porque en la segunda predicación de la tarde, Dios mediante, quería incluir algo de estadística con respecto al cansancio de predicar. Porque, hermano, bueno, aquí los que han predicado quizás lo saben, lo han experimentado alguna vez, pero estar aquí cansa. Y no solo estar aquí, estar en la casa y preparar y trabajar. Por eso la Biblia dice que debemos tener como dignos de doble honor, de doble paga, a los pastores, y mayormente dice, ¿a quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Porque predicar y enseñar cansa, es trabajoso. Entonces, volviendo al tema en que estamos, no sé por qué me desvié, pero volviendo al tema, el Señor al que ama disciplina, si no te ama no te va a disciplinar. No vas a pasar por ningún problema. Y azota, dice, azota a todo el que recibe por hijo. Y en este punto, yo decía, si yo recibiera un hijo en mi casa adoptado, y ese hijo, de manera, no inmediatamente, no vamos a decir que lo voy a recibir y al tiro con los palos ahí, no. Pero si ese hijo no quisiera someterse a mi autoridad, a la autoridad de mi esposa, y me faltara el respeto a mí o a mi esposa, entonces yo, ¿qué tengo que hacer con ese hijo? Que conozca mi mano. ¿Y cómo va a conocer mi mano? Con corrección. Es como cuando, hermano, vemos a la gente tan sin respeto a la autoridad en la calle. Son capaces de violentarse contra los ancianos, contra los jóvenes, contra las personas adultas. Son capaces de robarle a personas indefensas. Y los carabineros no pueden hacer nada por los derechos humanos. Pero no basta que un carabinero le pegue un balazo a uno. ¿Y qué pasa con los demás? Temen. No falta que la PDI se pitee un par. ¿Y qué pasa con los delincuentes? Inmediatamente temen. Porque le toman el peso. Está llegando mucho extranjero, y dentro de los extranjeros, no todos, pero algunos son delincuentes, hermano, son delincuentes. ¿Y qué pasa con la autoridad? Tiene que mostrar respeto. Entonces, cuando nosotros nos allegamos a Cristo, si tenemos una vida no disciplinada, Dios nos va a azotar. Por eso, Camilo, no te extrañes si empiezan a haber problemas en tu vida. Y uno puede decir, el demonio, sí, pero Dios lo permite también para pulir nuestro carácter. Para pulirnos, para disciplinarnos, para corregirnos. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, y aquí hay una regla, hermano, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Entonces, apróntate a que Dios te discipline. Todos han sido participantes. Entonces, sois bastardos y no hijos. Si Dios no te disciplina, nunca has sido hijo de Él. Hermano, no es extraño que en nuestra vida haya problemas. No es extraño que en nuestra vida haya enfermedad. No es extraño que en nuestra vida Dios nos discipline. Porque todos somos participantes. De otra manera, Dios no nos ama. No se refiere nunca a una acción expiatoria a la disciplina por un pecado o una falta, ya que esto tuvo lugar en el creyente en la cruz, ¿cierto? Recuerdan Romanos 8.1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, o sea, no hay castigo, no hay sufrimiento por el pecado, ya no lo hay. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús, los hijos de Dios, ya no tienen condenación por su pecado. Porque ya Cristo pagó todo pecado en la cruz. Lo que ahora hay es disciplina.
Lo que ahora hay es un sufrimiento para ir mejorando nuestro carácter, para ir conformándonos más al molde de nuestro Señor Jesús. Y cuando tú te empiezas a ver a ti mismo y empiezas a decir, pucha, estoy cada vez más pavo, ya no reacciono como antes, ya no tengo esa rabia que tenía antes, ya no soy tan vivito como lo era antes, entonces Dios está formando en ti el carácter de su Hijo. De aquel Hijo Jesús que cuando vio llegar a Judas como discípulo de él, hermano, él sabía quién era Judas, ¿o no? Sabía exactamente quién era Judas. Él conocía el corazón de todos y él lo recibió y lo amó, sabiendo que lo iba a entregar. Y uno dice, pero tengo que ser más vivito. No, tú tienes que ser como Jesús, amar hasta tu enemigo. Ese es el carácter de Cristo. Entonces ya vas a dejar de ser el hombre violento que eras antes, o vas a dejar de ser la esposa respondona de antes, o la esposa insolente de antes, o la mujer libre que antes hacía lo que ella quería. Te vas a sujetar a Cristo y vas a ver un carácter de Cristo en ti, porque Cristo te está puliendo, Dios te está disciplinando. Y no es por consecuencia de pecar. Y vuelvo a leer este versículo porque algunos piensan, voy a tratar de no hacer esto para que Dios no me castigue. Pero si tú no te va a castigar. A quien castigó ya en la cruz fue a Cristo. Por todos tus pecados. Y cada vez que tú pecas nuevamente tienes que sentirte podrido por dentro porque estás clavando más a tu Señor en la cruz. Estás sacándole más sangre a tu Señor en la cruz. Estás haciéndole sufrir más a tu Señor en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en otra oportunidad, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Es imposible, si ya moría el pecado, Cristo murió por mí, no voy a perseverar en el pecado. Porque la gracia, hermano, es infinita. Entonces cuando tú dices, voy a portarme bien para que Dios no me castigue, lee Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese hermano le va a ir mal, porque ha hecho mal. ¿Por qué? Si Cristo murió por ese pecado también. ¿Por qué queremos que Jesús sea nuestro verdugo personal y que haga daño a quien me hace daño? No, no es así. Jesús ya murió por ese pecado, Jesús dio toda su sangre por esos pecados. Ahora lo que Dios va a hacer con nosotros es disciplina. Y esa es con amor. La disciplina, hermano, es fundamentalmente un trabajo de Dios. La disciplina es divina. Fíjense que vamos a ver más adelante, pero la iglesia no disciplina. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, Camilo se portó mal y lo ponemos aquí, como hacemos en la casa de los papás muchas veces. Arrodíllate, ya, 10 latigazos, porque te portaste mal. Pa, 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 ya, disciplinado. Hermano, bueno, la iglesia no corrige, no disciplina en el sentido que no azota. La iglesia lo que hace, hermano, es excomulgar al creyente para ser entregado a Satanás, para que Dios trate con él. Y Dios le abre la puerta a Satanás para que lo haga pebre. Por eso que pertenecer a una iglesia, hermano, es una bendición. Porque por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no deberéis haberos lamentado para que ese vil sea quitado de en medio de ustedes? Porque mientras está con ustedes está protegido. Algunos me decían por ahí la otra vez, no, la oración del Padre no presta ninguna protección. Sí, hermano, pertenecer a la iglesia también. Entonces yo mañosamente puedo mantener a mi pecador regalón en la iglesia para que nada le suceda. Y voy a tener un niño por años. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no deberíais haberos lamentado para que sea quitado ese vil en medio de ustedes? Entregados a Satanás. La iglesia reviste una protección espiritual. Pero algunos no lo consideran así. La disciplina entonces es fundamentalmente un trabajo de Dios. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la mires por menos, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hijo, no menosprecies la disciplina del Señor.
¿Por qué me pasan cosas en la vida? ¿Por qué tengo problemas en la vida? Señor, no la menosprecies. ¿Y sabe cómo es una forma de menospreciar la vida en disciplina que Dios me da? Faltando a la iglesia, hermano. Hoy día no es necesario que vaya, en realidad puedo venir a la tarde. Pero si Dios te tiene preparado una enseñanza para a ti, instruirte en la verdad. No estamos hablando, no menosprecies cuando Dios te está azotando, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies escuchar su palabra, no menosprecies obedecer su palabra, no menosprecies que Dios te instruya en la verdad, en la piedad. Y menospreciar es decir, no voy a ir a la iglesia. Te digo una cosa, hermano mío, Dios me ha tenido toda la semana pensando en un tema. Piénsalo así. Toda la semana Dios ha tenido a mi pastor pensando en un tema, formándolo en un tema, desarrollando un tema, para que yo el día domingo le diga, no me interesa lo que tú tienes que decir muy bien. Lo miro en Dios. Eso, hermano. Es como si yo te dijera, ¿te gusta la comida que te hace tu madre? No. ¿Por qué? Porque hoy día hizo algo que a mí no me gustan, pantrucas. Pero si mi esposa me lo sirve, ¿qué debo hacer yo? No menospreciarlo, comérmelo. Y comérmelo rápido para no vomitar, a lo mejor me da asco. Nunca me han gustado las pantrucas, hermano. Mi mamá me daba cuando chico, me las tenía que comer todas. Me cargan las pantrucas. Es como comer pan mojado. No, ni siquiera pan, es como masa. Me carga, hermano, pero gracias a Dios a mi esposa no le gustan. Pero nunca ¿Te gustan? No. Por la boca muere el pez. Nunca me han gustado. Y si me sirven ese plato, ¿qué debo hacer? Gracias, amor, está muy rico. No voy a menospreciar tu comida, porque no quiero menospreciarte a ti. No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes. Ya no doy más, ya voy a desmayar. No. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, no dice el pastor al que ama, no dice la iglesia a la que ama, no. El Señor, Dios Todopoderoso, al que ama, disciplina. Y azota. Oh, hermano, esa palabra es fuerte. A todo el que recibe por hijo. Entonces la disciplina es trabajo de Dios, no mío. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre, Padre, dame toda la herencia que me corresponde, cosa que no era así porque el padre no había muerto, y se fue y gastó todo lo que tenía, el padre en ningún momento le dijo, hijo mío, no te vayas. No. Porque la única manera en que Dios cambió el corazón de ese hijo fue, después de 17 años, dicen los eruditos, darse cuenta que estaba arruinado. Gastó toda su gracia. Como muchos creyentes hoy día se van de la presencia del Señor, gastan toda su gracia. Toda su gracia. Porque algo de gracia vas a tener. Y después vuelven destruidos. ¿Cuántos cristianos no han vuelto a los caminos del Señor con matrimonios destruidos, con hijos perdidos, con enfermedades físicas? Ayer me puse a ver un video en YouTube del Coco Legrand. No tenía idea que el Coco Legrand había tenido un accidente en moto. Nunca más, dice, se va a subir una moto. Y ese era loco por las motos. Dice que perdió toda la pierna izquierda. Toda la pierna izquierda. La perdió. Estuvo como 3, 4 veces postrado en cama, después con rehabilitación y logró volver a caminar. Y hoy día está haciendo una obra de teatro que se llama 70 hace tonto. Y yo digo, pero si toda la vida se ha escuchado que la moto es peligrosa, y ahora a los 70 años él dice, es peligrosa. Bueno, no sé por qué les dije eso, pero... Por la disciplina, claro. Imagínense, un hombre de 70 años sufrió un accidente. Bueno, no sé si él es hijo de Dios o no, pero por lo menos cuando era joven él iba a ser cura. Eso leí yo, pero bueno. No hay creyente, hermano, que no experimente la disciplina en algún momento en su vida. El propósito que Dios tiene con la disciplina es conducir a la obediencia que sirve para provecho personal,
para que el creyente sea participante, nada más y nada menos. ¿Quién le gustan los monos aquí? Como el de Dragon Ball. ¿Cuál es el poder máximo en Dragon Ball? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Fase Dios? Bueno, para ser participante de esa fase. Es como en mi tiempo He-Man, el poder de Grayskull. Para que sean participantes. La disciplina es para que tú seas participante del máximo poder que Dios te puede dar. ¿Sabes cuál es ese poder? Su santidad. Hebreos 12:9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, no hay nada más provechoso en tu vida, hermano mío, que la santidad. Para que participemos en su santidad, no hay nada que cause más provecho en la vida de un hombre o una mujer que ser santo. Que ser santo. Hermano, es lo más valioso que Dios te puede dar, es lo más poderoso que Dios te puede dar. La santidad de Dios en ti, vivir esa santidad, disfrutar esa santidad. Quiere decir que la disciplina, hermano, conduce primero al creyente a un comportamiento correcto en la casa de Dios, como dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Yo debo hacer cualquier cosa? No, hermano, no. Tú tienes que saber conducirte en la casa de Dios. Y esa disciplina te va a enseñar cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente no es nada más y nada menos que esta iglesia, hermano. Y debemos entender que esta iglesia es de Dios, que vive, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia siempre debe velar por la verdad. Siempre debe tener como pilar, como columna y baluarte la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo siempre debe estar acá arriba, hermano. Ayer le decía a los hermanos Carrasco, le decía, hermano, yo doy gracias a Dios que para mi aniversario de pastor nadie me llamó. Nadie me llamó, nadie me saludó ni siquiera que en la iglesia. El único fue el Toño que me dijo feliz aniversario, pastor, por orden de varones. Nadie más. Y eso en la carne dice, oh, qué fome, nadie me saludó, pero doy gracias a Dios porque a Cristo está a quien saludar. A Cristo está ahí, Cristo está acá. Y escucho a mis hermanos dar gracias a Dios por Cristo, no por mi pastor. No porque mi pastor es tan grande, mi pastor es tan bueno, mi pastor es tan inteligente, mi pastor... No, damos gracias por Cristo. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, no de un hombre, no de un credo, no de una religión. Hermano, entonces debemos saber cómo conducirnos. La disciplina me enseña cómo debo conducirme en la casa de Dios. Además, la disciplina me ayuda a una vigilancia permanente en la vida cristiana. Recuerde lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, dice a los pastores, mirad por vosotros, y no solo por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El vivir en disciplina, hermano, me ayuda a estar pendiente de mi camino. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cometiendo errores? ¿Estoy permaneciendo en la verdad? ¿Estoy buscando la piedad en mi vida? Porque, hermano, no basta que nosotros nos alejemos un poquito de Dios y de su iglesia para que empecemos a pecar. O si no, pregúntele a cualquier persona que ha caminado años en la fe y que se alejó, ¿cómo está su vida? A los ojos de Dios y de su palabra. ¿Está mejor? Le puedo asegurar que no. ¿Por qué? Porque no han mirado por ellos. No hay ningún pastor. Por eso yo les digo, hermano, tener pastores es un privilegio. Porque el pastor va a estar mirando por ti. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Hay alguien que va a estar haciendo la labor de episcopos, vigilando.
También nos ayuda la disciplina a establecer una norma de separación de los que no viven conforme a Dios. Dice 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, mire qué sencilla estas palabras, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Eso es exclusión. ¿Usted no quiere obedecer, hermano o hermana? Bueno, lo vamos a señalar y no nos vamos a juntar más con usted. De ahí que viene la costumbre en la iglesia de tener que separarse de los que permanecen en pecado. Porque el motivo de separarse de quienes permanecen en pecado es para que ellos sean redimidos o redarguidos, más bien dicho. La disciplina me sirve para vivir conforme a Dios y no conforme al hombre, en separación. Además, la disciplina, cuando la iglesia, hermano, descuida la disciplina, usted sabe que Dios mismo es quien interviene. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Enfermedad, debilidad y muerte. 3 consecuencias de aquellos que persisten en pecar. En ocasiones, hermano, Él ha intervenido en la custodia del testimonio en forma radical. ¿Y recuerdan cuando veíamos el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5:3 y 5:9? Cuando se le pregunta por qué has mentido, por qué vendiste y mentiste en el precio de la heredad, y Dios ¿qué hizo? Los mató. Esposo y esposa. ¿Por qué? Porque Él aplicó disciplina. Ahora la pregunta es, Ananías y Zafira, ¿dónde se habrán ido? ¿Al cielo o al infierno? Hermanos, eran hijos de Dios, téngalo por seguro, porque ellos mintieron al Espíritu Santo. Eran miembros de la iglesia, miembros que Dios disciplinó con la muerte. Entonces, si el día de mañana sabemos de algún hermano que murió, no lo vamos a juzgar, pero un motivo puede ser que Dios no haya aprobado lo que Él está haciendo. Y ahora vamos a entrar en tema más o menos nuevo, que dice los objetivos de la disciplina. Varios son los propósitos de la disciplina a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. Uno de ellos, hermano, es algo relacionado con nuestra iglesia. Y es no profanar la iglesia. Para que los que llevan una vida desordenada o escandalosa no pasen como cristianos con la consiguiente afrenta a la santidad de ese cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesús. Mateo 5:48, nunca olvidemos lo que dijo el Señor Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El primer objetivo de la disciplina en la iglesia, hermano, entonces es no profanar el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia y la razón por la que nosotros vamos a aplicar disciplina como iglesia, o la iglesia debe aplicar disciplina, es para mantener santo ese lugar. ¿Le gustaría a usted como hombre que a su esposa la ultrajaran? ¿La tomaran? ¿La desnudaran? ¿La violaran? ¿A cuántos hombres les gustaría eso? Pregúnteselo. ¿No es para nosotros nuestra esposa lo más sagrado, lo más hermoso y precioso y santo? ¿Metería en su lecho a otro hombre? Hermano, eso el mundo lo hace. ¿Pero usted lo haría? ¿Permitiría que otro hombre la profane? Si no tiene esposa, piensa en su hija. Si no tiene hija, piensa en tu hermana. ¿Y nosotros pensamos que Cristo va a pensar bien de los que están pecando en la iglesia?
y que están violando a su iglesia? Por eso el apóstol Pablo me hace tanto sentido cuando leo en 1 Corintios 5, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que sea echado ese perverso en medio de ustedes? Nosotros estoy hablando en general, hemos permitido que nuestra esposa sea profanada, sea violada, y más encima tenemos comiendo en nuestra mesa a ese violador. Ese es el cuadro de muchas iglesias que permiten hermanos pecadores en su congregación. ¿Y por qué lo permiten? Porque ni siquiera ellos mismos tienen temor por la iglesia pura y santa de Cristo Jesús. Ni siquiera ellos mismos saben lo que es la iglesia. Entonces, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, otro objetivo de la disciplina también es no profanar el momento de la comilonga, el momento de la cena del Señor. Recuerde que 1 Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cualquiera que comiere o bebiere de manera indigna, es decir, con pecado en él, está comiendo la culpa de la muerte de nuestro Señor Jesús y de la sangre que derramó de nuestro Señor Jesús. No debemos permitir corrupción en nuestra cena. Otro objetivo, hermanos, también es evitar la corrupción de los santos. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, les dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de pecado en la iglesia, hermano, ¿qué es lo que hace con la iglesia? La hace completamente podrida. Todo lo que haga esa iglesia va a ser asqueroso a los ojos de Dios porque se permitió un pecado pequeño, un poquito de levadura. Por eso es que el pan de la Santa Cena es sin levadura, porque la levadura es un cuadro del pecado. Y la levadura lo que hace en la masa, ¿qué es? Hermano, la invade toda. Leuda toda la masa, no una parte. Toda la masa se hincha por el pecado. Entonces, cuando permitimos como iglesia nosotros un hermano que reitera el pecado y el pecado en su vida y no lo sacamos, lo que estamos provocando es que toda la iglesia peque. Y después nos preguntamos por qué Dios no tiene el favor con nuestra iglesia. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. El día de mañana, si en esta iglesia hay algún fornicario, o algún avaro, o algún idólatra, o algún maldiciente, o algún borracho, o algún ladrón, que no se quiera arrepentir de su pecado, y que se diga miembro de esta iglesia, hermano, a ese hombre, a esa mujer, o a ese niño, a esa niña, o joven o jovencita, lo vamos a echar. No puedes pertenecer más a nuestra iglesia, lo lamentamos. Pero para eso se requieren hombres y mujeres valientes, que enfrenten el pecado, arriesgando quizás sus propios cuellos, como lo hizo Juan el Bautista cuando le dijo a esa autoridad, tú no te puedes casar, tú estás en adulterio. ¿Y qué pasó con él? Perdió su cabeza. Jesús, hermano, Jesús hacía milagros, sanaba los días de reposo, hacía cosas que a los fariseos les encendían lo más íntimo. Y vimos, cierto, hace tiempo atrás que la razón por la que entregaron a nuestro Señor Jesús fue por envidia. Él pagó con su vida. Y hoy día tenemos en nuestras iglesias puros cobardes y puras cobardes que no son capaces de enfrentar el pecado en cualquier hermano. Otro objetivo de la disciplina es producir vidas espiritualmente sanas. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, les dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe,
no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice que hablaban de ellos que eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos y que debían ser reprendidos duramente para que sean sanos en la fe. La reprensión dura muchas veces lo que provoca es piedad. Y otro objetivo es que la disciplina es la forma en que Dios usa, en que muchas veces se suscita el arrepentimiento que conduce a la confesión y a la restauración espiritual. Según Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y recuerde que la vergüenza que produce arrepentimiento es según Dios. La disciplina es ejercida entonces por la iglesia en el nombre de Cristo, en obediencia a su palabra y con el poder de su Espíritu. Por eso, volviendo a 1 Corintios 5, versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, les dice, reunidos vosotros y mi Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí sí que empezamos con tema nuevo. Yo pensé que había empezado ya con tema nuevo, pero no. Aquí sí que vamos a empezar con tema nuevo. Los pastores, hermano, en este punto quedé la semana pasada. Y ya se me fue todo el tiempo ya. Los pastores, por su ministerio, que implica la supervisión y la conducción de los creyentes, quienes deben establecer son quienes deben establecer la correcta disciplina bíblica. Como dice Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de toda sangre, de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Los pastores deben anunciar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y muchas veces, hermano, va a pasar que el pastor no va a querer predicar cierto tema, pero lo va a tener que hacer. No por capricho, porque Dios así lo quiere. Por eso es que a mí me gusta la predicación expositiva, porque la predicación expositiva permite que uno vaya versículo a versículo enseñando todo el consejo de Dios. Y en un texto uno no puede obviar ningún versículo, uno tiene que enseñar. Y hay temas que de repente salen que uno en lo personal dice, está bombándose la... ¿sí? En lo personal uno dice, esto es incómodo, esto no, por favor, que aquí... No, tienes que enseñarlo igual. Hermano, esta disciplina se ejerce sobre la base de la palabra de Dios. Por lo tanto, ningún tema que esté fuera de la normativa bíblica debe ser objeto de disciplina. La aplicación de la disciplina debe hacerse con amor y autoridad. Recuerda 1 Tesalonicenses 5:14 que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los... ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada. Los que no están haciendo nada. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis... ¿A quiénes? A los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Esa disciplina, hermano, es la que vemos ahí. ¿Cuál? Amonestar a los que están ocioseando, o sea, flojeando, alentar a los que están desanimados, sostener a los débiles en la fe y ser paciente para con todo. Porque, hermano, de repente hay algunos que sacan de quicio. ¿Sí o no? Sí, hermano, sí. Ninguno es monedita de oro para caerle bien a todos. Hay algunos que sacan de quicio. Y hay que amarlos, hay que amonestarlos, hay que animarlos, hay que sostenerlos, hay que ser paciente. Y esa es la tarea del pastor, que muchas veces es poco agradable, pero hay que hacerla. Y 2 Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos, recuerde, por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Hay un límite, siempre. Hay gente que está siempre desanimada, que hay que animarla, pero hay un límite en donde esa persona uno le tiene que decir, ya basta. Ya basta. Hermano mío, yo ya no sé qué más decirte. Que Jesús murió por segunda vez. Que Dios nos dio un doble Espíritu Santo. Que Dios nos reveló otro libro en su palabra. ¿Qué más te puedo decir? ¿Más amor de los hermanos? ¿Quieres que los hermanos
no sé, te besemos todo el día, no lo sé. ¿Qué más podemos hacer? Si no quieres obedecer a la palabra de Dios, si no quieres creer sus promesas, entonces, hermano mío, usted está permaneciendo en el pecado. Y por lo tanto lo vamos a señalar y lo vamos a excluir. Porque a algunos hermanos les encanta hacerse las víctimas y permanecer en una condición porque ellos quieren permanecer en esa condición. Yo lo veo en mis hijos. A algunos les gusta permanecer amurrados porque así consiguen lo que ellos quieren. Pero llega un momento en que uno ya dice, ya hijo, basta, se acabó su charchazo en el hocico, de manera figurativa, te paras y vas. Ya, saliste a jugar con tu hermano. Basta de amurrarte. Tienes un papá que te ama, una mamá que te ama, tienes hermanos hermosos, tienes alimento, tienes abrigo, tienes salud, puedes correr, puedes saltar. Ya basta. Pero ahí estamos, amurrados en la esquina, chupándonos el dedo. Porque queremos estar en esa condición. ¿Sabe usted, hermano, que la ociosidad también es pecado? No hacer nada, no comprometerme con nada. Entonces, hermano, hay que animar, amonestar a los ociosos, amén. Hay que alentar a los de poco ánimo, amén. Hay que sostener a los débiles, amén. Hay que ser paciente para con todos, amén. Pero todo tiene un límite. Cuando este hermano insiste en pecar y en mantener esa conducta porque no quiere obedecer a la palabra de Dios, entonces hay que señalarlo. Se acabó. Pero siempre con el propósito de buscar la restauración del que camina en forma equivocada a la luz de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso de la disciplina bíblica? Ya vimos los propósitos, pero el proceso. La disciplina sigue un proceso bíblico comenzando por la amonestación del hermano por aquel que se conoce alguna falta. Esto se hace en forma personal y privada, guardando en secreto la falta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo veo que un hermano mío está pecando en el alcohol y se está emborrachando, entonces yo voy a hablar con él de manera personal. Le digo, hermano mío, tú estás pecando, te estás emborrachando y esos pecados, cambia. Como dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solitos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque tu hermano está en pecado. Porque tu hermano está perdido. Por eso dice, has ganado a tu hermano. Cuando uno cita a alguien para conversar y reprender en privado, lo que hace está rescatándolo de la perdición. Y recuerde, hermano, que yo le hacía un alcance en este texto. En el griego original, la Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca. El contra ti es un entre paréntesis que se agregó después, no sé por qué. Pero Mateo 18:15, en la versión textual de la Biblia, dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Eso es una versión textual del griego. Ahora, cuando el hermano exhortado persiste en pecar después de la amonestación en privado, la disciplina avanza hacia lo público, comenzando primero por la reprensión entre hermanos. Entonces usted lo que tiene que hacer, hermano, es llamar a par de hermanos y decirle, hermano mío, mi hermano no quiere obedecer, acompáñenme. Como dice Tito 1:12-13, uno de ellos, su propio profeta, les dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa reprensión debe ser entre hermanos. Como dice Mateo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, que no lo agregué aquí. No, está más abajo, Mateo 18:16, que dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si ya lo amonesté en manera privada, voy y le digo a mi hermano, acompáñame para amonestar a mi hermano porque no quiere cambiar, y en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Ahora, concluyendo, si no hay cambio por la reprensión pública, entre hermanos, se pasa a la reprensión pública ante la congregación.
Primero es personal, después con uno, con dos hermanos en manera privada. Las dos primeras instancias son privadas. Tercero, se lleva a la congregación. Dice versículo 17 de Mateo 18. Si no los oyere a ellos, hermano, dígalo a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Hoy día hay tantos cobardes que no son capaces de denunciar el pecado en la iglesia. Se quedan callados porque tienen miedo. Si no los oyere a ellos, es decir, esos testigos que han visto a ese hermano pecando, van a decirle también, hermano, cambia. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De forma especial, hermano, la reprensión pública se aplica a los pastores también de la iglesia. ¿Sabía usted? A los ancianos que persisten en algún comportamiento impropio. 1 Timoteo 5:19 también dice, contra un anciano no admitas acusación. No dice solamente eso, dice no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos a los que persisten en pecar, está hablando de los ancianos, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, los ancianos, los pastores también se pueden reprender. Sí, si están pecando, se pueden reprender. Con 2 o 3 testigos, no solo. Debe ser con 2 o 3 testigos. Ahí está la salvedad. Deben haber 2 o 3 testigos del pecado del pastor para levantarse en la congregación y reprenderlos frente a la congregación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Te lo encargo frente a Dios, a Cristo y a sus ángeles. ¿Qué? ¿Qué cosa le encarga frente a Dios, Cristo y sus ángeles? Que disciplinen a los pastores que están persistiendo en pecar. Pero nunca haciendo nada con parcialidad, siendo justos. Hermano, la persistencia en una vida contraria a lo establecido en la Escritura puede conducir a la excomunión del rebelde. Pero incluso en ese caso debe ser tratado y considerado como un hermano, buscando cuanto sea preciso para alcanzarlo para la restauración espiritual. Y Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre, hermano, se basa en ser empático, en decir, hermano mío, yo estoy en la misma que tú, cualquier momento puedo caer, yo soy tan propenso al pecado como tú, tengo la misma naturaleza. Te animo a que vuelvas a Cristo, a que te arrepientas de tu pecado. Vosotros que sois espirituales. No cualquiera puede disciplinar, hermano, no cualquiera puede exhortar, no cualquiera puede reprender. Porque hay algunos o algunas que son tan necias o tan necios que lo que hacen es destruir y no restaurar. Entonces la disciplina solo permanece mientras no haya confesión y restauración por parte del disciplinado. Nadie puede imponer un tiempo de disciplina, porque todo cuanto la disciplina alcance más allá de lo imprescindiblemente necesario, se convierte en castigo y no disciplina. Y eso va a afectar la obra que Dios hace en la vida de cada uno. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez confesado el pecado y arrepentido y restituido la ofensa, entonces, hermano, hay paz. Se vuelve la comunión. Porque recuerde que Romanos 8:1 también nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano no va a ser condenado, porque Cristo murió por él y lavó toda su sangre. Y le lavó los pecados con su sangre. Él va a ser disciplinado. ¿Ya? Ahora, segundo punto, y que lo voy a dejar enunciado porque veo que ya se me acabó el tiempo. ¿Cuánto llevamos? ¿No saben? No saben. Es que la iglesia, siguiente versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia debe reunirse en el nombre de nuestro Señor Jesús y con el poder de nuestro Señor Jesús proceder a la disciplina. Aquí estamos ya volviendo al texto de 1 Corintios. Ya hicimos el alcance de la disciplina completa para que no nos quede duda con respecto a la disciplina. Amén.